Vamos a recibir ya a la invitada, la ex fiscal Gabriela Fossati. Gabriela, bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, muy Un bien. gusto tenerte por acá. Gracias. Bueno, Gabriela, ¿cómo te lleva esta semanita y pocos días? ¿Cuánto hace que ya no sos fiscal? Desde el 4. Del 4. Estamos a 10. Estos poquitos días. ¿Y cuáles son las primeras sensaciones? Esta semana estuve cumpliendo con compromisos que había hecho con ustedes cuando no aceptaba las entrevistas porque era demasiado y yo no me quería exponer tanto. A pesar de que se creían que me quería exponer de cada, no sé, 40 que me llamaban, aceptaba una y bueno, a todos les decía que después de irme y todos me la cobraron. Ni bien renunciaste, tenías 200 llamadas en el celular. Esta semana ha sido intensa, sí. Y bien, muy bien. La verdad que yo soy de las que suelta, o sea que paso etapa fácil. Cuando lo decido, suelto. ¿Te sentís más liberada ahora? Porque estuviste en el tapete, en la opinión pública, en los diarios, en la revista, en las conversaciones de Boric durante mucho tiempo. No es que no me siento más liberada, porque en realidad yo creo que fue una situación que me tocó por estar en un lugar y que le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera de ustedes. No me siento ni liberada ni no liberada. Quizás sí, me costó el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, un poco, cuando empecé a ser objeto de ataques de odiadores y como que uno tiene que acostumbrarse. Pero cuando uno tiene 32 años en esto, se acostumbra rápido, o sea que después ya no me importó más. ¿Pero te había pasado antes de tener un caso tan mediático? Había pasado en Punta del Este, tuvimos casos muy importantes. A ver, a mí me tocó, yo era una chiquilina, llegaba como juez de paz departamental a Maldonado y me tocó toda la feria y ahí pasaron muchas cosas, porque en enero en Punta del Este está todo el mundo conocido y bueno, ahí pasaron varias cosas y ahí me acostumbré, gracias a, lo voy a nombrar porque vale la pena, al doctor Homero da Costa, que él fue el que me enseñó cómo hacer para manejarme con ustedes. O sea que en el 96-97 para mí fue como el bautismo. ¿Para con ustedes hablas de periodistas? Sí. Pues yo no sé, pero está claro que conmigo. Te lo quiero aclarar que yo conmigo te manejás lo más tranquilo porque yo en todo caso podrá ser con otros compañeros de la mesa, no conmigo. Lo que hacemos, lo que podemos. Claro, Punta del Este era el caso de semana Argentina, que yo estuve, claro, había pasado, me acuerdo, un asesinato por el abuelo de un nene argentino que estaba con una joyería. Y la prensa estaba ahí. ¿Te acordás del caso? Sí. Y la prensa estaba toda, yo, nuevita, y la verdad que Homero da Costa chapó. Igual hay un antes y un después del caso Astesiano, ¿no? Digo, en tu carrera. ¿Por qué le metes una Y? ¿No es Astesiano? Le metes Yo digo Astesiano y me da como digo, colágeno también. Colágeno. Yo hablo otro idioma, colágeno, Astesiano. La primera vez la dejé pasar, pero bueno. ¿Sabes por qué? Porque había un Astesiano en Peñarol. Exacto. Se escribía igual. Chileno. ¿No se escribía igual? No se escribía igual. No, Bueno, tenemos a Sergio que está llegando. Sergio me dice que está estacionando el auto, así que entra. Se bajó el caballo. Se bajó el caballo, lo ató acá a la reja de la puerta y viene Sergio. Bueno, esperamos. Ahí viene Sergio. Fuerte el aplauso para Sergio Puglia. Todo lo que hace. Buenas noches. Todo lo que hace. Me no puedes muero, soportar que sea el único que entra por la exacto, puerta. quería Es terrible. competir contigo. Y el caballo blanco vino espléndido. Me imagino. No, te decía, Buenas noches, señora. Un placer Buenas noches, tenerla. un gusto. Hay un antes y un después del caso Astesiano en tu carrera. Ahí está bien Astesiano. En mi carrera no, en mi vida personal sí. Sí, bueno, en ese pasé sentido, a otro lugar, claro. de exposición que yo no estaba acostumbrada y que no hubiera elegido. Y bueno, y en realidad me desencanté de algunas cosas. Tomé decisiones de irme 7 años antes de un lugar donde por lo menos 7 años más iba a estar, porque pensaba estar por lo menos hasta que se recibiera mi hija más chica, que está por ahí. Que por está suerte no va a ser segundo. abogada. Las dos hemos seleccionado muy bien a nuestros hijos para que elijan otra carrera, ¿verdad? Sí, a los 3, sí, yo a los 3. Pero bueno, la cuestión es que en lo profesional no me cambió nada. Quizás me cambió en que vi cosas que en 32 años no había visto y no me gustaron. Pero en lo personal sí me cambió mucho. ¿Y ahora se va a dedicar a la política? Ahora, la realidad es que manejo cualquier cosa porque tengo todas las posibilidades. La realidad es que el haberme obligado a cambiar de etapa, por otro lado, me abrió una etapa de vida que yo no pensaba vivir. Porque yo prácticamente durante 32 años estuve atada de palabras, no podía hablar, no podía hacer política, no podía hacer nada. Y al decidirme a ir, me abrí muchas cosas. Usted militó por el wilsonismo muy jovencita. Básicamente en el referéndum del 80, digamos. No, y después también. Hasta las elecciones, sí. Digamos que quizás mi enojo fue... Fue la ley de caducidad. Un poquito antes, cuando dejaron a Wilson fuera, y me terminé de enojar con la ley de caducidad. Y ahí dejé de tener ninguna
me dediqué a mi carrera y después a mis hijos, que nació uno en el 89. Y en un momento dado votaste al frente. Yo voté al frente una vez, sí. Por eso hay una opinión, se ha generado una realidad tan virtual sobre mi persona que ahora no me importa. Al principio como que me generaba un poco de... Bien, pará, vamos a la parte política Dale, después porque dale. vamos a meternos en el caso Sí. Astesiano. Supongo que hay un montón de preguntas que le van a hacer a la fiscal. Primero, ¿cómo te llega el caso? ¿Cuándo te llega el caso? Hoy estábamos tratando de recordar en producción cómo aparece este caso y la verdad no lo recordamos nosotros, no estaban todos en producción. Y fue como pasan los casos como fiscal. A ver, yo iba a ir unos meses transitorios a esta Fiscalía de Flagrancia, después me iba a ir a Delitos Económicos. En enero había el director de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Martínez, había representado, porque ya había presentado varias veces denuncias sobre la apariencia de adulteración de documentación en el consulado de Rusia y en otras acá en el Uruguay. Y yo no lo llevaba, me lo llevaba una fiscal adscripta, no era uno de esos casos que yo me había interiorizado. Y bueno, pasó que el 24 de septiembre justo viene un ciudadano ruso con documentación apócrifa a hacer la tramitación a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Allí llama a mi adscripta y ella no le puede contestar, me llama, me empieza a contar y bueno, ahí me voy dando cuenta, le digo, bueno, deténganlo porque era flagrancia, detengan a la gestora. Pido la carpeta que estaba llevando mi adscripta y veo que había elementos para las otras dos personas que veníamos investigando. Pedí la orden de detención, pedí la incautación de todos los celulares, documentación, equipos electrónicos de las dos personas que fueron investigadas inicialmente con Astesiano, después se agregó otra más. Y bueno, y eso fue un viernes. El sábado pedí que me hicieran un análisis de urgencia de los teléfonos de esa gente y salió el nombre de Astesiano. Y bueno, a nivel de investigaciones, si queremos que no se frustre, lo que tenemos que hacer es detener rápidamente a todos los posibles implicados porque la prueba desaparece. Entonces, bueno, el mismo sábado pedí una orden de detención a Astesiano y de allanamiento de su casa, incautación de sus teléfonos, de sus aparatos electrónicos. Primero la pedí, me la dieron mal la dirección, la tuve que volver a pedir. Me la volvieron a dar los jueces, me controlaron, me la dieron y cuando se iba a ejecutar me dicen que estaba en el exterior con el presidente de la República. Bueno, ahí entonces hubo que esperar al domingo que viniera. Yo di directivas más o menos de cómo quería que lo hicieran, nada de lo que yo dije se cumplió, como pasa a veces con los auxiliares de justicia. Y en definitiva... ¿Vos cómo querías que se hicieran? ¿Qué falló ahí? Y ahí, a mi juicio falló... ¿Pero vos sabías que era tan cercano a o sea, que viajaba con el presidente, que No, trabajaba en presidencia? No, me enteré cuando di la orden. Cuando diste la orden te dijeron, che, mirá que este Es el único que está de custodia del presidente y de los hijos, sí, ahí me enteré. Ahí te enteraste en ese momento. Vea, cuando digamos... O sea, ahora te los nombres y dijiste, voy a la orden... Después de que me la dieron y que la ordené ejecutar, porque los que dan las órdenes son los jueces. Ajá. Yo me saco el sombrero porque la realidad es que los jueces de nuestro país, a mí toda la investigación me la permitieron hacer. Y bueno, y ahí me enteré, cuando me dice que estaba en el exterior con él, me enteré que era la persona de confianza del presidente. Yo no sabía nada de eso. Y ahí enseguida pensaste para adentro, uy, este caso va a traer cola. No, porque cuando uno tiene muchos años de trabajo, en general tiene la espalda curtida. La realidad es que me di cuenta que iba a traer cola durante el mes de octubre y de noviembre con algunas reacciones de la interna y algunas reacciones de los investigados y luego algunas reacciones de la oposición a los investigados cuando uno iba descartando responsabilidades. Y ahí sí hubo, cuando volví de un viaje y vi a mi equipo tan estresado, dije, ¿dónde me metí? Le dije, bueno, chicas, lo único que les puedo prometer es que la única que cae soy yo, tranquila. Sí, no podemos llegar a nada, caigo yo. Ahora, Lo que quedó en evidencia es que hubo presiones. Sí hubo. Ahora, me quedé en la parte de cómo queríamos que se hiciera el procedimiento y cómo se terminó haciendo. Yo lo que había previsto es que llegara, obviamente estamos hablando de la persona más importante del país. Sí, claro. Y yo no tenía ningún elemento que lo vinculara con estas tres personas, ¿no? Entonces había dispuesto de que se hiciera de una forma muy sutil, que cuando aterrizara me avisaran para yo llamar al fiscal de corte para que llamara al presidente y le avisara, que buscara una forma de comunicarse con la madre de los hijos o con quien fuere para buscar la forma de que se fueran en un auto separado los hijos, que lo siguieran, a que dejara al presidente y que cuando llegara a su casa, ahí
lo ejecutábamos porque ahí teníamos la Porque ahí posibilidad. estaba el presidente con la familia. Estaba el presidente Claro, con la familia. te entiendo, bien. Y ahí O sea, yo te iba a tenía... hacer en Suárez la detención. No, yo tenía la esperanza de hacerlo en la casa. En la para casa. poder incautar documentación, computadoras, teléfonos. Y la realidad es que me lo hicieron en Suárez. Ahora, vos querías que dejara a la familia en Suárez y cuando llegara a su casa, ahí que lo detuvieran. Claro. Ese era el plan tuyo. Ese era mi plan. ¿Cómo terminó siendo? Terminaron organizándolo y me llaman cuando ya habían organizado la detención en Suárez Chico. Y bueno, y ahí me informan que había comunicado al presidente, que lo único que tenía era un celular. Y de casualidad, sí, se me ocurrió, yo tenía una orden del juez para todos los celulares, todos los aparatos electrónicos, todos los documentos, todo lo que tuviera Astesiano de él. Pero no sé, se me iluminó y pregunté, ¿y de quién es el teléfono? Y me dicen de Presidencia. Y ahí se abría un marco que después los doctores lo aprovechan mucho de debate en un juicio porque, en definitiva, yo no tenía autorización para incautar un bien público. Vos tenías para los celulares de él. Claro. Y entonces, ante esa situación, lo único que pude, digo, no, yo me quiero hacer de lo que pueda. Él dijo, bueno, pregúntale al presidente si me lo autoriza. Ahí me llama el oficial del caso, el escano que me estaba trabajando. No me llama Correa, el director nacional de inteligencia, no sé por qué, porque estaba en el lugar. Y me dice que sí me autorizaban, pero que me pedían excluir las comunicaciones entre el presidente y Astesiano. Entre perder todo y no perder nada, porque si yo no incautaba ese teléfono allí, al otro día no había nada. Eso es lo que pasa siempre, no hay nada. Entonces, ante perder todo y hacerme de algo, dije, bueno, lo que me Perdón, no pero autoricé. creo que digamos que la fiscal está en parte, digamos, o sea, hay una parte del relato Fossati que está omitiendo. Y es que, en verdad, acá lo que pasó, de acuerdo a lo que usted había diseñado en la estrategia, se le había comunicado al director de inteligencia, a Correa. De hecho, lo que hacen es filtrar. Yo no se la comuniqué a Correa nunca. Correa nunca se comunicó conmigo. ¿A quién se la comunicó? Yo Alguien se la comunicó y se la filtró a Heber. Y Bueno, el ministro Heber fue quien, en verdad, adelantó, digamos, la jugada, porque Heber, de hecho, el que habla con el fiscal de corte... Para que te explico, Patricia, porque en realidad justo eso es el tema de trabajar con auxiliares que están involucrados. Supuestamente me trabajaba un equipo de oficiales, que era Lescano, Machado, y después se integró otra Parte de la cúpula policial. Y digamos que Policías importantes. Son policías especializados en la Dirección Nacional de Inteligencia. No sabía que Correa estaba participando, no sé por qué nunca me llamó. Y sí es cierto de que, obviamente, alguien filtró, fueron para arriba, llegaron a Heber. Heber llamó al fiscal de corte, pero eso fue cuando yo ya estaba esperando, ya sabía de que teníamos que esperar que él viniera al aeropuerto. Eso fue un sábado, el domingo, ya me habían dicho que él no estaba acá. Y el fiscal de corte me pregunta si efectivamente si yo había pedido esa orden, yo le dije que sí, si la iba a ejecutar, le dije que sí, si tenía los elementos, le dije que sí. Sí, pero más allá del diálogo con Gómez, yo lo que quiero hacer énfasis es que desde la cúpula del Ministerio del Interior le filtran la información y, de hecho, lo que hacen es entorpecer en parte el procedimiento que la fiscal había diseñado, y es este Ministerio del Interior, con la cúpula del Ministerio del Interior, a sabiendas de lo que la fiscal estaba investigando, que hace esta maniobra. Pero a mí me gustaría, porque acá hay una interrogante que para mí hasta el momento usted no la ha dicho públicamente, y usted señala que usted llega a Suárez, lógicamente, con una orden de... No, yo no fui a Suárez ahí. Bueno, cuando el día que llega, digamos, usted no va, pero digo, llega la policía con la orden de allanamiento y con la orden de incautación de los aparatos, sí. Usted se encuentra, lógicamente, con que el celular, usted dice, pregunto a ver de quién era este celular no era de Astesiano, sino que de Presidencia, y por ende se le pide permiso al presidente de la República. Ahora, para mí la interrogante está... ¿Por qué en ese momento en el que usted hace la pregunta y se percata de que ese celular no es de Astesiano, sino que es propiedad del Poder Ejecutivo, por qué usted no llama al juez Astellante y le dice, necesito rápidamente una orden de incautación distinta que me permita incautar este teléfono sin pedirle la autorización al presidente de la República? Bien, a ver, esa podría haber sido una opción perfectamente. Por eso, ¿por qué usted no la elige? No Astellante. El problema que hay es que cuando es fin de semana hay otros jueces de turno. de turno. Claro, y la realidad es que no tienen los expedientes. Mi experiencia me dice que difícilmente me lo hubieran dado
por teléfono un juez sin mirar, teniendo presente que estábamos hablando de que estábamos en la casa del presidente de Suárez Chico. Ok, eso es una hipótesis sobre la que usted dice, Siempre que pero trabajamos, la descartó. O sea, pero de hecho no tenía el no. Podía haberlo hecho y no lo hizo. Siempre que trabajamos... No sé si podía haberlo hecho. No sé si hubiera llegado a tiempo. No, porque no es tan fácil la comunicación entre los fiscales y los jueces durante los fines de semana. No es algo, yo te llamo por teléfono y está. Y además, en realidad, el expediente, quien conocía la situación no es el que estaba el fin de semana. Podría haber sido una opción. A ver, en las investigaciones todos tomamos decisiones en el momento. O sea, lo que usted me está planteando podría haber sido una opción. Yo opté por la otra para no perder nada, porque además yo tampoco... Pero con la otra tal vez no hubiera perdido nada tampoco, fiscal, por eso. Bueno, puede ser. O sea, el punto es que en vez de pedirle la orden al juez... Sí, ¿qué quiere que le diga? ¿Puede ser una opción? Es que lo que pasa es que acá el punto es que cuando usted le pide autorización al presidente, o sea, manda a decir, pídanle autorización al presidente de la República, ¿sí? A usted la condiciona. Y la condición es, dice el presidente, y usted misma lo relata, dice el presidente, porque a usted se lo comunica el director de inteligencia Correa. No me lo comunica Correa, me lo comunica Lescano. Lescano, que a su vez se lo había dicho Correa. Supuestamente se lo ha dicho Correa. Ahí va, esa era la cadena, ¿está? 2 mandos. Pero en teoría el director de inteligencia había hablado con el presidente dio el ok, y a usted la orden que le bajan es, tome el celular, pero deje de lado las comunicaciones privadas entre el presidente y Astesiano. En verdad, a usted esa decisión la condicionó en el sentido de que tiene que, usted bien dice, prefiero tener esto a no tener nada. Si usted hubiera optado por hacer la consulta... A ver, ya lo entendí, esa es su conclusión. Sí. Yo, en mi experiencia, no hubiera sido tan fácil obtener otra orden y demorar se podría haber perdido. O sea, a ver, cada maestrito con su librito. En mi experiencia, eso que usted lo ve tan fácil, no es tan fácil. Pero podría haber sido otra opción. Pero además, la primera otra cosa. pregunta es, soy con el diario del lunes. Sí. ¿Hubieses tomado otro camino? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo se hace para dejar afuera una conversación? Porque todos sabemos cómo, o por lo menos los que trabajamos con esto, sabemos que hay un procedimiento para la extracción UFED de los celulares. Entonces, alguien tuvo que seleccionar las conversaciones entre el presidente y Astesiano y dejarlas afuera para que no ingresaran en la carpeta fiscal. O sea, alguien las leyó. Y bueno, yo abrí una causa al director nacional de inteligencia porque a mí muchas cosas no me cerraron. Yo me acuerdo que se había hablado del 4% Lo archivó, al principio. Y después... Lo archivó la doctora Flores, no lo archivé yo. Para mí había mucho para investigar. En principio, la realidad es que yo no tengo certeza porque había distinta... la versión de Astesiano con la versión de Correa y la versión de Lescano no coincidía y tampoco coincidía con la que después me dio el presidente en cuanto a si se borró en el lugar. O sea, ya estaba borrado cuando me lo preguntaron a mí. Porque el allanamiento se hizo antes. Astesiano dice de que se borró antes de que me llamaran a mí. Se borró los diálogos con el presidente, bien. Sí. Del celular de Astesiano. De Astesiano. Pero permítame, fiscal, porque usted... No, el presidente cuando se enteró me hizo saber de que él tenía en su teléfono no había borrado nada y entonces lo puso a disposición y esa información se recuperó toda porque, claro, es el teléfono del presidente que tiene información que yo no tengo derecho a acceder ni el juez. Nosotros tenemos derecho a acceder a un objeto específico. Entonces yo ahí sí le pedí a Astesiano la autorización, le mandé como palabras claves todos los nombres de todas las personas involucradas, todas las empresas Ahí está involucradas. el punto. Porque Policía Científica, usted va a Policía Científica, ¿no? El día que perician el celular del presidente. El día que perician el celular del presidente, sí. Exacto. Usted declaró esta semana, en entrevista con 12 PM, que lo que usted había, precisamente, le había pedido era buscar determinadas palabras clave. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué buscar palabras claves y no leer toda la conversación de todo el chat entre Astesiano y el presidente? Porque no se hace así. La realidad es que no es así el mecanismo de trabajo, porque la conversación entre Astesiano y el presidente también podía tener vinculación y podía tener un alcance de inteligencia que no estuviera comprendido por nuestra investigación. No necesariamente ellos dos hablaban exclusivamente de los temas que me interesaban a mí. Hablando del custodio, había cosas de seguridad, había otra información. Pero yo le pregunto, porque ¿esto pasa con cualquier ciudadano? Porque cuando a una persona le incautan el celular
¿Le buscan las palabras claves? Yo Cuando entiendo que no. A ver, nunca incautaron el celular de presidencia. Pero el presidente presidente tiene la misma calidad de ciudadano que cualquier otro. Ay, Patricia, usted doctora. quiere que yo le diga de que algo, pero la realidad... No, es yo lo que advierto es que acá hay una diferencia entre el presidente vamos a hablar con claridad. y el resto de los ciudadanos. Es muy fácil hablar cuando no se hace, ¿sí? Cuando tu rol es hablar. Yo le estoy preguntando. Pero ¿me dejás hablar y me Sí, escuchás? claro. Me encantaría que me escucharas. Yo la estoy escuchando atentamente. Entonces, si me escuchás, va a ser mucho mejor. La realidad es que es muy fácil hablar cuando no te toca hacer. No hay otra experiencia previa de incautación de un teléfono del presidente. Todo para nosotros fue un caso único. O sea que todo fue en el andar. También los problemas que yo fui detectando, si bien todos sabemos que tenemos problemas con los auxiliares, yo me enteré el lunes de que se había filtrado todo y que estaba correcto. Yo todo me fui enterando después. De hecho, el lunes hubo una conferencia de prensa y ahí el fiscal de corte me llama y me dice, pero como no había reserva, yo mintiéndole a la prensa y está comunicándole al presidente, bueno, todo eso se escapa a un fiscal. Un fiscal no tiene tanto poder como para estar dominando. Doctora, ¿usted el manejo estaba de los auxiliares con el celular del presidente en policía científica? No, pero eso fue un mes después, Patricia. Bien, en el momento de tratar de determinar, cuando el presidente le cede el celular para que se lo perician. Pero, a ver, Usted yo te entendí, opta, pero te permítame, entendí usted perfecto. opta Pero a ver, por buscar Patricia, las palabras te claves entendí y no perfecto. mandar a imprimir todo el Ese sistema chat. que tú decís no se puede hacer. ¿Por qué no se puede Porque uno hacer? tiene que salvaguardar información. Solamente los jueces nos van a dar a nosotros la información que esté vinculada con lo nuestro. Pero es que iban a buscar el chat con Astesiano y acá el punto lo que se buscaba era precisamente tenés razón. el vínculo Tenés razón. entre Astesiano Tenés razón. y el presidente. Tenés razón. No, a ver, si no quieres entender... No, si es que no es que yo no quiera entender. No hay problema, tenés Es que- razón. no Pero es que yo la quiera realidad, entender. Lo que ese me sistema- parece la verdad un poco peculiar el hecho de que a cualquier ciudadano que le incautan el celular no solo tiene expuesto los chats en sus WhatsApp que hacen a lo que busca eventualmente el fiscal, sino que a cualquier otro material que un ciudadano Depende, hay tenga. dos formas de No. hacerlo, Está ¿no? bien, Pero sí. está bien, pero A lo mí que digo me es... parece peculiar tu forma de encarar los temas y de encarar a los Está- entrevistados. Está O sea, que muy bien. estamos igual. Yo estamos lo igual. único que le pido es que explique por qué optó, Yo ya te digamos, por expliqué. El tema las es que tú no palabras querés claves. entender lo que yo te No, expliqué. yo le estoy tratando de Bueno, entender. ¿pasamos a otro tema? No, simplemente preguntarle ese. No, voy a seguir contestando porque tu estilo es un estilo muy de encarar al entrevistador. De preguntarle, Y te doctora. puedo asegurar, Patricia, que sos muy jovencita. Sí. En 32 años, ya me he encontrado 38. con Patricia durante 32 años en las Está audiencias. muy bien. Por lo tanto, no Está me vas a perfecto. decir, no me vas a obligar a mí a contestar lo que tú querés que te diga. No, yo simplemente le estoy tratando de entender estás cuál fue el tratando de procedimiento cuestionar algo que usted hizo. que a mi juicio se hizo mucho, que era muy complejo, que estábamos hablando de una diligencia en la casa del presidente de la República, que además hasta ese momento no tenía ninguna conexión. Porque yo lo único que buscaba es la participación de Astesiano con 2 personas que se dedicaban Entonces, a si no tenía facilitar nada que ver, documentación. ¿para qué entonces le aceptó, digamos, la oferta del presidente de periciarle el celular? No te entiendo, a ver, explícame qué es duda. Si no había ningún tipo de conexión y el presidente, a priori, digamos, su hipótesis es que nada tenía que ver, Patricia, tendría ¿para que qué lo pide preguntárselo. Yo periciar? te sugiero que, ¿sabes qué? Que invites al presidente y se lo preguntes a él. No, se lo O a pregunto a usted Correa, porque yo usted estaba en el caso. Yo no estaba en el lugar. Tu pregunta no te la puedo responder. Pero Doctora, ¿para qué Pará, pide una periciar pregunta, el sí. celular? Me quedan un par de cositas que hay en el medio. Perdona, Julio. No, pero esto es muy importante, Pili, Bueno, ¿eh? dale. Porque ¿sabes por qué? Pero me Porque yo parece- creo que hace, permíteme, Dale, yo dale. creo que hace a la, es lógicamente, como Fossati dice, este caso fue absolutamente inédito, en tanto el presidente de la República por primera vez está directamente vinculado a un caso que está siendo investigado penalmente. Entonces, me pregunto, y me parece que es válida la pregunta, si un presidente de la República, cualquiera sea este o cualquier otro, tiene las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano ante la ley. Entiendo, ¿Las y de tiene? acuerdo al procedimiento, que no. A ver, claramente tu pregunta es malintencionada porque tú sabes muy bien Bueno, está que bien, con si a usted le Nacho parece Álvarez, malintencionado. no se le incautó el teléfono. Tú preguntas de forma malintencionada. Yo te sugeriría que fuera fiscal y juez, capaz que te viene bien No, yo soy concursar. periodista. Bueno, pero te vendría bien concursar para que vos veas la realidad de cómo se trabaja. Pero yo no le estoy preguntando principio, eso. Yo estoy muy satisfecha. Bueno, pero yo no te puedo contestar lo que tú querés, porque tú lo que tú querés es armar una Yo no quiero armar nada, fiscal. Yo le estoy preguntando cómo y Vamos por qué a seguir toma la haciendo el decisión, programa, por qué Piñera. toma la decisión de periciar de una forma el celular del presidente. Claramente usted hasta el momento no me lo ha podido contestar, pero igual de todas maneras le agradezco.
Bien, no, me quedaron un par de cosas, Nico, para no perder el hilo. No, justamente, no vamos a perder el hilo. Dale. Sí. Yo puedo entender que las preguntas de Patricia son incómodas y que usted dice que tendría que tener experiencia fiscal. De ninguna manera. Yo no tengo que tener ninguna experiencia fiscal para preguntarle cosas a usted. No, por la forma de que ella plantea y cuestiona la medida que fue correcta. A ver si lo puedo tener claro, doctora. Sí. Vamos a suponer que yo tengo un problema X con una persona. Supongamos que puede tener en el plano penal. A mí me incautan el celular. No me lo pueden revisar todo. Puede estar condicionado a solamente, por ejemplo, el chat con esa persona y con algunas cosas. Y sí, es así. Tenemos que tener Pues Dayana me pone cara de que no. No, pero sí. No, bueno, nosotros tenemos la experiencia en Operación Océano, en donde la extracción UFED se hizo de absolutamente todo. Yo no era la fiscal de Operación Océano. Se hizo de absolutamente todo, pero quiero hacer un matiz Pero para, acá, déjame, pero déjame terminar esto porque ni arranqué. ¿Sabes lo que pasa? Que después todo lo... Déjame terminar la idea. Yo quiero preguntar una cosa muy directa, Dayana. No me tomo mucho tiempo. Te iba a aclarar lo del teléfono. Sí, es que lo que usted me ¿Quedó dice... algo por ver? ¿Quedó algún celular por observar? ¿Quedó algo por investigar de los celulares? Y todo. Si yo cuando fui trasladada tenía todas las investigaciones Porque abiertas. Astesiano tenía el suyo y el de Presidencia. No, tenía solo ese teléfono que era de Presidencia. ¿Y el suyo? ¿Y el del no. personal? Porque en realidad ahí por eso. podrían... Claro, porque en ese celular podría haber mucha información. Bueno, pero ese cuál? ¿Qué pasó? Claro, ¿Se perdió? si hay un celular que tiene Astesiano. por Presidencia, seguramente tendría alguno Pero personal. Fer, Habría que discúlpame. ver por dónde se Doctora, comunicaba. ¿usted ¿no? pidió A ver, los celulares? se hizo allanamiento y Ajá. a mí la policía me informó que no encontraron ningún teléfono. Yo no lo puedo Está inventar. también la policía... Pero pero Astesiano, Las autoridades- digamos, se hace una consulta en cualquier empresa telefónica y se sabe cuál es el teléfono de una persona. Lo hicimos después. Después lo hicieron. ¿Y qué pasó con ese teléfono? Y en realidad no... Astesiano tenía 2 teléfonos, se buscaron las comunicaciones y se hizo todo un procedimiento de comunicaciones que es lo que nos permitió vincularlo. Es parte de la evidencia que nosotros logramos obtener para vincularlo con las otras 2 personas que habíamos Disculpe, detenido. tenía 2 teléfonos, el de Presidencia y uno personal. Él tenía en realidad 2 personales. Con los 2 personales lo pudimos ubicar en los lugares y lo pudimos ubicar cruces que lo detectamos a través de los celulares incautados al ciudadano ruso que ya está penado y al escribano que está formalizado. Claro, pero esos teléfonos desaparecieron, eso está claro. A mí nunca me los encontraron. ¿Por qué? Porque se filtró antes la información y porque se hizo Y porque desaparecer la la prueba. incautación no digo. se hizo en el momento que se Claro, tenía que pará, hacer. porque eso es lo por que eso deja yo decía lo del sospechas, hilo. o sea, Por eso yo decía lo del hilo. Porque acá vos decís que tenías pensado un procedimiento que no se pudo hacer como vos lo tenías pensado y entonces... No, que no se pudo hacer, no lo hicieron. No, bueno, Y así es como trabajamos. No, está bien. Lo que pasa es que usted ha dicho Pará. 2 o 3 veces desde que arrancamos polémica en el bar, así se hacen las cosas siempre, es lo que pasa siempre. Me dejó los pelos de punta Y bueno, a mí también me dejó, por algo me fui. y veo que no se necesita ser fiscal para dejar pelo de Y punta a un bueno, ciudadano común y de cómo bueno, pasan las cosas en la y por justicia. algo yo me fui, ¿no? Bueno, por eso... Por algo usted se fue. ¿Y por qué se fue? Y me fui porque no hay condiciones de trabajar, de hacer un trabajo de calidad. Ese tipo de cosas también me molestaron. Pero la calidad de la justicia... Pero ahora, está puesta Fer, en disculpame, riesgo. usted tiene una condición personal, No, la pero calidad de los usted ha jueces dicho no. que no se hacen Ay, que pero habitualmente me no se están hacen las cosas bien. Estamos hablándole todos al Es mismo muy tiempo. fuerte. Dale, Nico. No, disculpe, doctora. No, pero vamos por orden, porque usted es como una cuestión... No, está bien. Vamos pero a tratar de ordenar usted bien, la idea. Porque yo la escucho Bien. atentamente y a partir de lo que usted dice, Bueno, le pero pregunto. trate de centrarme en una idea, porque yo no le puedo contestar Usted mil dijo cosas en el juntas. comienzo del programa, Sí. y para que no pase lo que pase siempre, tal cosa. Y minutos después, para que no pase lo que pase siempre. ¿Qué es lo que pasa siempre? Y el sistema no es perfecto. ¿Quiere que le diga que el sistema es perfecto? No, no es perfecto. No, perfecto no, pero que ande bien. Y era igualmente antes, le pasaba, yo fui Pero, juez. ¿a qué alude Nos concretamente? pasaba y porque a veces ordenamos cosas y los auxiliares no nos hacen como nosotros Los auxiliares son queremos. la policía. Y la policía. Bien. Uno Para- de los auxiliares. No, Uno para de los entender auxiliares. de qué estamos hablando. Claro, no lo hacen como nosotros hacemos y a veces nos dan información que después corroboramos que no era así. Porque tienen demasiadas causas de repente. No, para- no, porque la policía porque está no nos dan comunicando. la información correcta. Porque, por ejemplo, en el tema y no me quiero ir. Pero a ver, del asunto, eso ¿no? pasaba antes. Pero Cuando yo discúlpame, era juez Julio, me pasaba igual. Usted está está planteando sobre la mesa que la policía no está actuando bien. No. A ver, bueno, que hay errores y problemas, hay. Pero En usted este lo dice, proceso hubo... disculpe, doctora, pero usted lo dice sistemáticamente. Usted dice que siempre Ay, pasa pero lo yo no mismo. a ver, ¿qué quiere que le diga? O sea, cuéntame qué quiere que le diga y yo le contesto. Porque si No, yo le porque estoy Julio contestando y Julio usted recién comentó que porque tiene hay una forma de sobrecarga, interrogar. puede ser una hipótesis, hay una sobrecarga, entonces Pero la yo ya policía... le contesté. No, Gabriela, Sí, a ver, yo ya le contesté. Sí hay problemas en el trabajo con la ejecución de las disposiciones que hacen los jueces y ahora con digamos, las órdenes que dan los jueces y que nosotros los fiscales
ordenamos. Nosotros no conocemos a todos los que hablamos, nos llaman por teléfono, a ver, en cada turno nos llaman 100 veces. ¿Usted cree que sabemos quiénes son las personas que nos llaman? No, no sabemos. Doctora, Sí. una consulta. ¿Usted se saca fotos con todas las personas a las cuales les pide testimonio? No sé ni a qué me está refiriendo. ¿Por qué le pareció, digamos, que era pertinente sacarse una foto con el presidente de la República cuando fue a tomarle declaración a Suárez? Yo no saqué una foto del presidente de la República. Lo declaró en 12 p.m. en Azul, en Radio Azul. Usted no escucha bien. Lo que dice que tenía la foto de mi equipo en la sala de espera. Que se sacó la foto con el presidente. No. Usted escucha eso. Y bueno, no, escucha mal, la escuche mejor. No, Lo que yo dije es que le saqué a mi equipo una foto en la antesala y que después el presidente nos dijo que ya había cumplido sus 15 años. A ver, Patricia, por lo menos si vas a preguntar... No, pero fue lo que dijo usted. Lo Lo escuché perfecto. No lo dije yo, escuchalo de vuelta porque no lo dije. Fue lo que dijo usted. Bueno, si vas a preguntar... Una cosa que no puedo Que la va a incluir la entender fotografía, lo que va a vas a incluir la preguntar. fotografía en el libro que piensa escribir, que está escribiendo. Sí, pero la fotografía es de mi equipo en el despacho de la antesala, cuando estábamos esperando para ser recibidos. Y sí, yo saco fotos en los juzgados, sí, saco fotos, ¿por qué no? No sé, la verdad Yo me saco pareció fotos una de todo. práctica, digamos, la verdad, un poco Patricia, inusual. Y bueno, eso es un problema tuyo. No. Yo preconstituyo Simplemente prueba de es una todo opinión. es un problema tuyo. Hay muchas cosas que tú haces que Pero a mí no no me que- parecen usuales. Entonces, Y está bien, y tiene la posibilidad de Por eso, decírmelo. yo no te cuestiono, a mí no me parece usual tu Bueno, forma de hablar con un invitado y bueno, está. Yo se lo Gabriela, pregunto. pará, me queda- La verdad, sí, Dale. la doctora, en verdad, me sorprende, doctora, porque conociendo el estilo que tenemos en este programa, y más precisamente la forma en que yo pregunto, me sorprende que la verdad haya aceptado la invitación, porque creo que esperaba, digamos, en todo Me parece caso, que que tú yo no le hiciera sos la este tipo de única preguntas. integrante Porque del programa. Sí, está bien, pero no pretenderá Y precisamente tú no que yo me pretenderás quede, que yo te me conteste quede con esa callada. agresividad Y la que tú me verdad, estás hablando. no, yo creo que no le estoy. Yo le estoy Bien. preguntando, como creo que cualquier periodista en su función tiene que ya te preguntar. respondí. Tal vez Yo ya a te usted respondí. no le guste que le pregunte. Bien, no, quiero volver al hilo. No, por lo que vos decías de que se retrasa un día el plan que vos tenías de alguna manera. 2 días. 2 días. Y con la filtración que vos también, que Pero yo sabemos de que las hubo... filtraciones me enteré el lunes, pero, o sea, martes, miércoles. No, jueves. no, te entiendo, pero digo, o sea que puede haber cosas que nunca nos enteramos. En esos días pudieron haber pasado cosas. En todas las investigaciones Siempre puede pueden pasar. haber cosas que los fiscales no nos Por ejemplo, esto de los no- 2 celulares que después nunca terminaron apareciendo. Esos 2 celulares nunca existieron en las evidencias llegaron. de la carpeta. No, nunca existió en la carpeta Ajá. ningún elemento que nos permitiera a nosotros ni siquiera sospechar que habían 3 celulares. Bien, Fernando, Julio, no sé... Yo quiero, disculpe porque capaz que es muy incómodo y usted ha pasado por estas cosas, no es un juicio, estamos del otro lado y queremos entender. No, está bien. Y yo no, la verdad yo soy más ignorante en todo lo que estamos aquí, entonces mi pregunta puede ser hasta estúpida. No, Pero son las más fáciles de responder, Bueno, de la las gente que estúpidas. no sabe. No, la gente que no conoce. No, porque A veces son las más difíciles. a veces- No, a para mí veces son más me- fáciles, me- a mí porque de todo la lo- gente que no conoce tiene la cabeza abierta y entonces no pretende de todo una respuesta. todo lo que dijo me hizo pensar en varias cosas, ¿no? Una, la Sí. separación de poderes. Usted, el Poder Judicial, en este caso la Fiscalía, tiene como Pero no auxilio- es Poder Judicial, vamos a aclararlo, Sí, porque es algo la que lo aclaro todo el Fiscalía. tiempo. La Fiscalía La es un Fiscalía. servicio descentralizado Está que bien. depende del Poder Perdón, Ejecutivo. pero quiero ir a la idea. Está, pero Gracias por- separemos, porque no es Poder Judicial. Pero la historia aquí es, la Fiscalía hace un pedido de una ruta para hacer este procedimiento, para poder tener la mayor posibilidad de acceder a la mayor información en la incautación que se haga. El auxiliar, que pertenece al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, de alguna manera se transgrede esa intención que usted tiene, que es la que le toca investigar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí A voy ver, bien? Está perfecto. Perfecto. Entonces, la pregunta que Sí. yo le quiero hacer es, porque a mí lo que me generó mucha sospecha, o sospecha, por lo menos me dejó ahí con la puerta abierta, es, bueno, ¿qué pasó con estas decisiones? Porque en el fondo, si hay un procedimiento, se filtra y usted obtiene los materiales para información que, de alguna manera, el Poder Ejecutivo permite que usted vea. A ver, le voy a decir, justamente, a mí no me gustó esa situación. De hecho, abrí un expediente para investigar al Director Nacional de Inteligencia. Ese expediente fue archivado por la doctora Flores cuando yo me fui, a los 20 días de que me fui, con la argumentación de que quienes deciden la forma de ejecutar las órdenes de los fiscales y jueces son los auxiliares. Yo no comparto esa visión. Pero yo abrí una investigación porque a mí me parece que no fue del todo feliz
la forma Y en que no le reaccionaron. gustó. ¿Eso es parte de los insumos que usted tiene para después decir, qué incómodo está haciendo trabajar acá? Toda la situación que se generó, bueno, eso fue después, eso no fue, yo le comuniqué que me iba el día que me comunicó que me trasladaban a otra fiscalía de la misma materia para sacarme del caso. Esa situación del archivo a mí me sorprendió, me sorprendió el archivo de Correa y me sorprendió el archivo de Leal, la verdad me sorprendió los dos archivos. Ahora, sobre ese punto, particularmente, tal vez me salté algunos escalones, ¿no? Pero quiero ir particularmente a un hecho que es el que me interesa en este momento preguntarle. Usted decide un juicio abreviado, ¿correcto? Sí. Y establece públicamente que se decidió por el juicio abreviado con Astesiano para no cosificarlo en un juicio oral y público. Eso ya lo aclaré. Correcto. No, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. no, lo que pasa es que yo no... Pero déjeme... Pero ¿sabes lo que pasa? Digo, No. que me está haciendo a mí, ahí me está... Pero no, le quiero Pero yo le explicar- cierro el concepto, Bueno, simplemente le cierro el concepto. Digo, si se iba a un juicio oral y público, ahí uno puede agregar pruebas, evidentemente puede llegar mucho más al meollo del asunto que establecer un juicio abreviado donde se le dieron 4 años y 6 meses de prisión, una multa, etcétera, etcétera. Pena máxima. Entonces, digo, ¿por qué no ir a un juicio oral y público, por ejemplo? A ver, evidentemente no. A ver, está partiendo de dos premisas falsas usted. La primera, de que yo solamente hablé de cosificar. Cosificar es un concepto jurídico. ¿Pero lo dijo o no lo dijo? A ver, sí, pero a ver, Correcto. es uno de los elementos que se manejó. Yo no estoy de acuerdo con el trato que se le dio a Astesiano como imputado, con la exposición pública, con el circo que se hizo. Nuestra Constitución y nuestros tratados de derechos humanos nos exigen precisamente tratar con dignidad a las víctimas, a los imputados y a los Eso es lo ideal, testigos. no siempre pasa porque las personas públicas normalmente suelen ser sometidas de alguna manera al interés público, ¿no? Usted lo sabe perfectamente. Bueno, pero a ver... En este caso, Astesiano era pero a nada ver, más ni nada ¿usted menos que... quiere mi respuesta o quiere contestar? No, la respuesta no. Bueno, yo no comparto con lo que usted dice. No comparto. Yo ¿y la creo que alarma pública? hay que... ¿La es alarma pública, absoluto. por ejemplo? Totalmente de Yo acuerdo. creo que es absoluto el respeto a los derechos humanos. No, pero está bien, pero la alarma pública está considerada. Cuando hay una persona muchas veces... Pero es que me está hablando otra cosa. Primero No, me ya lo preguntó sé. otra cosa. Si Sí. quiere pasamos al otro No, tema. no, está pero bien, está bien. Es difícil seguir un hilo porque ustedes... No, está correcto, está bien, está bien. No está se bien. informan bien. Mezclan los temas. Sigamos con... Cosificar es un concepto de la dogmática jurídica penal que hay ríos de tinta específicamente para concientizarnos a los operadores del sistema del respeto absoluto a los derechos humanos, de todos. Astesiano, hasta que no fue penado, es inocente, era inocente. Segundo, no es cierto que en un juicio se hubiera obtenido más. La realidad es que la pena que obtuve fue muy alta y yo creo No, que... pero más información, no de repente. A ver, Yo la información, es que no sé si se hubiera obtenido más información, porque yo tuve en el mes de diciembre... si usted lo formaliza, tiene un año después. Hay un año como para aportar pruebas, etc. Si yo tuviera un año solo... O se puede pedir otro año más, pueden ser 2. Pero, a ver, pero si yo tuviera un año solo para ese caso, sí, pero yo en el tiempo que estuve en el caso Astesiano, mi carpeta pasó de 300 a 600. O sea que si yo hubiera estado un año, hubiera pasado a 3.000. Y hay 3.000 personas que se hubieran quedado sin una respuesta para dedicarme a Astesiano. Bueno, pero eso también quiere decir que... Bueno, pero a ver, muchas veces- me deja escucharme la idea, porque ustedes quieren encontrar No, pero es algo un que diálogo. no hay. Es un diálogo. Yo no estoy tratando... Ah, pero yo estoy tratando simplemente que estoy usted tratando de entienda. preguntarle, no se persiga que yo no le No, estoy... pero es que realmente la es un forma, diálogo. porque no se informaron. Pero digo, a ver, si El esto- problema es que se tienen que haber Gabriel, pero informado. una cosa, yo No, te pero pregunto perdón. lo que me parece que puede estar preguntando la gente. No soy un especialista en el tema, pero claro. Pero, con ese criterio no se informaron. Yo le pregunto, ¿se decidió un juicio Pero abreviado? quiere que le termine la idea de me contesta, me pasa otra cosa. A ver, ¿en qué estaba contestando? Yo no me acuerdo. Estabas con lo de que pasabas a 3.000 casos si no hubiera sido Claro. abreviado. Entonces, a ver, tenemos nosotros... Pero viste que te escucho. Bien lo tuyo, bien. Capaz que no estoy informado, pero te escucho lo que me contestás, bien, ¿viste? bien. Bueno, a ver, entonces, nosotros tenemos un marco de acción que está dado por las instrucciones generales. Si usted me pregunta, yo no comparto ninguna instrucción general porque creo que son todas ideologizadas, pero a mí me obligan. Somos 2. Bueno, muy bien, a mí me obligan. La instrucción 6 creo o 7 y la 10, las dos me obligan, me dicen que tengo que hacer acuerdos abreviados en el plazo más abreviado posible para ahorrar recursos de la institución. Es una orden que me da el superior. Que usted no coincide con eso. Yo no coincido, pero la tengo que cumplir porque si no puedo El incumplimiento incurrir en falta es grave. Está clarísimo. Bien. Yo quiero la pausa. Vamos a hablar, quiero un montón de cosas. El caso, ¿qué pasó con Leal? ¿Qué pasó ¿Qué con el pasó fiscal con Leal? Romano?
A eso te puedo decir, pero con Leal, ¿qué pasó? Pregunto. Y no sé, te pregunto a vos. ¿Qué voy a saber qué pasó? con Hay que Leal? preguntarle a Camacho. ¡Mozo! Se queda Fossati. Me quedo, sí, Bien. yo soy muy dura. Vamos. Pausa. A prueba de Patricia Madrid. soy No. yo. Bueno, pausa y ya seguimos haciendo polémico. Ya veo todo. Toda la semana de vuelta. en el Perdón, café, pero Sebastián. vamos a ver qué pasa en el segundo bloque. Vamos, pausa. Y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10. Pará, que quiero aclarar que no es celeste el de la No, doctora Fossati. no, es verde y la es camisa verde. tampoco es blanca, es No, beige. es beige. Porque he visto algunos comentarios de que ya se vino vestida nacionalista. No, En este pero caso, la gente ve lo que quiere. Bueno, han abierto para darme ¿Puedo algo, alguna decirles algo? cosita. ¿Puedo decir Sí, algo? dale. Porque yo hasta ahora todo el primer bloque me mantuve escuchando a mi querida compañera y escuchando todas las preguntas. Tenemos la suerte de contar con una abogada acá en la mesa y ella sabe. A mí me da la impresión que nosotros tenemos una posición un poco, ¿cómo les voy a decir?, idealizada de la justicia. Y que por otro lado consideramos que cada uno tiene una métrica para arbitrar lo que es justicia. Sin embargo, la justicia tiene un protocolo, tiene un montón de códigos y de formas de ejercerse y de llevar adelante. Entonces, es decir, la señora ejerció su cargo durante 30 y pico de años e indudablemente ese ejercicio fue a nivel jurídico. Se manejó como la normativa y los protocolos que tenía que hacer y llevar adelante. Y además, es decir, hay algo que se llama jurisprudencia. Hay un montón de cosas que pesan, no solamente lo escrito, vos lo sabés, los códigos, que directamente te dan pautas de lo que son la ley y después cómo se aplica esa Procedimiento. ley. Entonces, el procedimiento. Entonces yo creo que, es decir, cuando ella preguntaba desde su métrica y desde su manejo como él y como puedo preguntar yo. Pero estamos desconociendo entre todos, por más que hagamos periodismo, ella hace periodismo de investigación, digo, estamos desconociendo lo que es el protocolo, lo que es el mundo jurídico. Y queda claro que el mundo jurídico no es perfecto, como no son perfectos absolutamente ninguna de las actividades que se llevan adelante hecho por humanos. Sí, Pero una cosa es la perfección. Una cosa es la perfección. Y otra cosa o la imperfección y la otra cosa es la politización. Esa es otra historia. Justicia, Pero cosa eso que ya la depende doctora- de la los, doctora eso ya en depende más de una los seres oportunidad. humanos. No, perdón, lo ha dicho la doctora en Bueno, cierto momento. que no, la la poli- justicia La politización a ver, partidaria. De exactamente. la justicia nunca dije. A ver, usted ha criticado. De la Fiscalía. por ejemplo, De la Fiscalía. De la Fiscalía. Bueno, de la Fiscalía Ejecutivo. que depende del Poder Claro, Ejecutivo, claro, concretamente. claro. Correcto. Hago esa corrección. Claro. Eso sí lo ha dicho. Sí, sí. Correcto. Dayana, ¿qué querías Sí, decir? Sí, Dale, varias cosas. días Con respecto lo a lo de político. los teléfonos que había quedado un poco desdibujado, sí, hay una forma de hacer las cosas bien y hay una forma de hacerlas mal. Que estemos acostumbrados a que haya fiscales que hacen las cosas mal, que es dar todo el teléfono o analizar todo el teléfono de un imputado o un investigado, no quiere decir que esa sea la forma correcta. Esa es la realidad. Porque de hecho, cuando llegamos a las audiencias de control de acusación, tenemos grandes problemas después, porque lo que tiene que ver con la vida privada y lo que no hace la teoría del caso de uno y de otro, no puede ingresar a un juicio. Entonces, eso es lo primero que yo quería Claro, aclarar. Dayana, pero Ahora, hagamos un gran paréntesis. déjame terminar una Simplemente cosa. por esto, Sí. para que no se pierda en el hilo. Sí. O sea, una cosa es que no se pericie todo el celular, lo cual absolutamente de acuerdo contigo. Otra cosa es que no se pericie toda la conversación, que al fin de cuentas es lo que se está investigando. En general lo que se hace es... Acá se optó por otro camino que fue lo que explicó la doctora Fossati. Sí, se buscó que- palabras No era- claves. Pero no era lo que se estaba investigando. El objeto de la investigación no era todas las conversaciones de Astesiano con el presidente. Claro, eso Ahí es a lo hay que un yo error quería ir. de Cuando uno apreciación entiende tuya. que se ponen palabras claves, no son 4 o 5, pueden ser 50, 60, Vienen como 50, 70 sí. palabras claves. que descubren conversación. Que ingresan en las conversaciones Exacto. también del presidente con Astesiano. Lo que no se hace es leer todas las conversaciones. Entonces, si yo pongo pasaportes, ruso, Claro, todo eso nombres, etcétera, eso sí se investigó dentro de las conversaciones entre Astesiano y el presidente, que en realidad, Igual y me esto no es suena por defender a bastante la raro, doctora, ¿no? Lo de las palabras que se clave, debe ser- bueno, pero pasaporte, tiene que- no creo que hasta ya no se usó en su día la palabra No, pasaporte. sin Pero duda, estuvo eso incluida, es a lo no, otro. Tú te lo incluí también. ¿Por qué ¿Cómo? no? ¿Cómo no lo voy a incluir si él dice Porque hay caso? jerga, hay manera de ocultar. Bueno, pero a ver. Sí, la pero postura, todas como se dice en algunos las casos cuando uno está palabras hablando de clave que otros se temas. utilizaron son las que surgieron del primer análisis de contexto. Nosotros trabajamos, a ver, es imposible que nosotros hubiéramos contextualizado 2 teras de información.
Tenemos 4 equipos trabajando. Ellos nos daban los datos, nosotros seleccionábamos los nombres y con eso confeccionábamos la lista de las palabras claves. Dale, que tengo que ver con el tema legal. Déjame, que me quedé calladita todo el día. Bueno, muchachos. Por favor. Entiendo lo que dice Patricia y acá es donde a mí me surge una duda. Sí, el presidente es un ciudadano más, pero el presidente tiene muchas cosas que tienen que ser cuidadas también. Claro que sí. Entonces ahí es donde se produce esto de, bueno, pero ¿cómo? Si tenemos que cuidar al presidente porque no es cualquiera, no es un ciudadano más, es el presidente de la República y maneja información muy sensible, ¿cómo podemos llegar a saber si el presidente de la República está involucrado en un caso de corrupción? Ahí es donde me parece que la balanza se pone en un lugar en donde es muy difícil el límite al que se puede llegar. Y si se actúa dentro de un marco jurídico, a veces hay decisiones que hay que tomar. Insisto, yo no estoy defendiendo a la doctora Gabriela Fossati, fui la primera que entendí que para mí se tendría que haber investigado mucho más. Tampoco estuve de acuerdo con que esto que ella dice, lo de las instrucciones generales, que efectivamente es así, que cuanto antes se puede hacer un abreviado, creo que se debería, que la sociedad necesitaba que se investigara un poco más. Pero también es cierto, el derecho penal no está para dar mensajes simbólicos ni para dar mensajes a la sociedad. Entonces creo que fue un caso que marcó un hito y que también saber cómo manejarse en ese momento, con una policía que falló, con una dirección que se dio mal, con alguien que le avisó cuando se hizo el allanamiento de que se... Toda la filtración, la policía la presión. no es la que falló, hubo una orden de ejecución que tiene que ver con la responsabilidad política del Ministerio del Interior. Con teléfonos que desaparecieron. Me gustaría aclarar algo. Yo en noviembre, diciembre del 2017 y enero del 2018, que fue el tiempo que estuve en el nuevo código, después Jorge Díaz me trasladó al viejo código porque lo cuestioné, yo hice 2 apreciaciones. La primera, le comuniqué a la Asociación de Fiscales que la asignación de casos a los fiscales no era aleatoria, lo que quiere decir que el fiscal general podía elegir a qué fiscal le mandaba un caso. Y lo segundo que yo comuniqué, y hubo una respuesta oficial de la Fiscalía, imagínense la presión para un fiscal, es que en la estructura que había organizado Jorge Díaz no estaban las condiciones para investigar los asuntos de corrupción pública. Y lo que yo dije en el 2018, creo que lo comprobé y hoy lo repito y me mantengo en esa postura. No están las condiciones con la implementación que se hizo para investigar casos de corrupción pública. No es mi responsabilidad. Disculpe, doctora, es gravísimo lo que acaba de decir. Es gravísimo. Es grave, o sea, muy grave. No, es lo que es o no es lo que es, pero digo, a veces acá en la mesa, que es una mesa realmente que es que tiene una gran repercusión, y que usted diga eso... ¿Qué quiere, que le mienta? ¿Que le diga lo que no pienso? No, digo que ¿sabe qué le voy a pedir? Que lo reitere y lo amplíe. Claro, por lo menos a ver, es lo que le estoy nosotros y los que están del otro lado del televisor no. ¿Qué pasa? Toda la estructura que yo observé en octubre cuando nos la presentaron, no yo solo, casi todos los que teníamos años en el trabajo y habíamos trabajado en el Poder Judicial o en el caso de los que fuimos jueces, que éramos muy pocos, la gran mayoría advertimos que toda la estructura estaba armada para alcanzar los casos de flagrancia, de delitos contra la propiedad, de violencia de género, que se priorizó a través de las instrucciones. Se le dio toda una estructura enorme a la unidad de víctimas con 31 personas, pero 2 fiscales de delitos económicos. No hay una sola unidad que tenga un contador, alguien... Ahora yo le voy a decir una pregunta a usted. Yo entiendo muy bien, pero es su punto de vista. Yo no estoy en la justicia y yo no evalúo las cosas por la cantidad de fiscales que hay. Me pregunto, en los casos flagrantes de corrupción, por ejemplo el caso Sendik, donde Patricia investigó, se llegó a investigar todo. Ahí se investigó a fondo. Yo no le puedo hablar del caso Sendik porque yo no lo tuve. ¿Cómo no va a poder hablar? Ahora usted no es fiscal y puede perfectamente decir... Pero yo no lo conozco, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Disculpe, doctora, ahora no se me haga la distraída. No me hago usted la acaba de distraída. decir una cosa tremenda, es que no están dadas las condiciones para investigar la corrupción política. Y me imagino que toda la audiencia de Canal 10 quedó así, congelada en la pantalla. Pero el caso Sendik investigó ella. ¿Quién puso la pica en Flandes? ¿Fue una acción de fiscalía? ¿Fue fiscalía que tomó la iniciativa para investigar? Sergio, ¿o fue gracias a ella que se abrieron y después el articulado democrático, Sergio? Hubo una comisión en el Parlamento gigantesca. Igual es innegable lo que está diciendo la doctora. Pero, mirá que para todos los que trabajamos todos los días ahí... Pero para, no está mal que Nico... A mí me pasa lo mismo que Nico. Está diciendo acá que, mirá, no tenemos las condiciones de investigarlo. Yo voy a decir una cosa. Uno de los motivos por el que me fui es eso. Yo estoy convencida
de que si pude investigar al presidente es exclusivamente porque él se dejó investigar. Él hubiera llamado por teléfono a Fiscalía de Corte y yo hubiera volado en octubre, así como volé cuando llamaron otros. Y en esas condiciones nadie puede investigar. Usted denunció un caso con una empresaria. ¿Quiénes fueron los otros que llamaron? Perdón, Sergio, es lo que acabo de preguntarle. Camaño es muy amigo de Jorge Díaz y está Camaño, vinculado con el abogado de Leal. Pereira y Romano, que me vino a mi despacho Pero, e ingresó doctora, y me disculpe, encerró. pero amigos hay por todos lados, pero tiene que haber una prueba flagrante. Usted está diciendo una cosa que es gravísima. Estoy diciendo lo que yo pienso, que es gravísimo. ¿Quiere que le diga que pienso que están las condiciones para investigar la corrupción eso ya pública? me lo entendí. Usted dijo que había un caso con un empresario. No, yo lo que conté es el caso de un empresario, pero en ese caso no era con corrupción pública. Sí pasó en el año 2020, me pasó algo que es lo que demuestra las condiciones que estamos trabajando. Yo en el 2019, en diciembre del 2019, había pedido el procesamiento, pues estábamos en el viejo código, de un muy importante empresario por una situación vinculada a una inscripción de un hijo como legítimo, como biológico, y no lo era. Es un tema personal de una persona con poder económico, Claro, digamos. pero a mi juicio era un tema de orden público porque estamos hablando de que el niño quedaba inscripto, o sea, se le estaba alterando el estado civil, que es de orden público, a un niño. En febrero del 2020, el fiscal general dictó la instrucción número 13, en la cual perdonó una cantidad de delitos. En definitiva, nos reunimos los 4 fiscales que estábamos en el viejo código, la interpretamos y dijimos, bueno, a partir de febrero, antes no. La juez increíblemente archivó el caso de ese importante empresario aplicando la instrucción general. Pero la instrucción obligación a la Fiscalía. Bueno, por eso yo apelé, porque la instrucción no es una norma, no es una ley. Yo apelé, Pero el tribunal me dio la razón, el tribunal me dio la razón y volvió. Cuando volvió en marzo y abril, la realidad es que las presiones que recibí para que lo archivara, la denuncia del abogado, que también es del mismo grupo de Camaño y de Jorge Díaz, para que yo archivara ese caso por la instrucción 13, que yo insistía en que yo ya había pedido antes, fue brutal. Tan brutal fue que un día me llega un informe en el cual había un informe de jurídica que decía que yo había cometido una falta grave. Falta grave es causal de destitución por no aplicar la instrucción. Bien, pedí una entrevista con el doctor Jorge Díaz, fuimos los 4 fiscales, y ahí el doctor Jorge Díaz, cuando los 4 fiscales dijimos, disculpe, no, doctor, pero el criterio de todos los fiscales es este. Es más, me acuerdo y le agradezco todavía de vuelta al doctor Pacheco, que estaba tan indignado que le leyó la instrucción a ¿El fiscal Pacheco? Díaz. Sí, el fiscal Pacheco le leyó la instrucción a Díaz. Bueno, la cuestión es que la salida de Díaz, porque él es muy estratega, fue, bueno, reírse y comentarme, bueno, es un informe de jurídica, yo no lo voy a seguir. Eso fue una presión. Eso fue una presión que es intolerable y que antes no sucedía. La realidad es que después se archivó el caso, porque aunque no lo crea, la misma juez procesó a la persona sin cumplir un requisito que había en el Código Viejo, que estaba establecido en el artículo 126 del Código de Procesal Penal Viejo, y por lo tanto, como no lo cumplió, después se tuvo que anular todo, y ahí sí Pacheco tuvo que archivar, porque se anuló hasta antes de mi pedido. O sea, ese importante empresario se salió con la suya. Pero también hay un aspecto ahí importante. Usted lo acusó a Díaz en determinado momento, o mejor dicho, hizo declaraciones públicas. Yo digo mis no, opiniones es que corrijo la palabra. Usted estableció que Díaz en determinado momento seguía bajo la conducción de la presidencia de Mujica, con algo que Mujica dijo en determinado momento, que primero estaba lo político por encima de lo jurídico. Y creo que Díaz lo dijo también hace poco. Sí, por eso le digo. Y creo que Díaz también lo dijo. Bueno, pero digo, cuando Yo lo pienso. político está por encima de lo jurídico, ya se acaba cualquier explicación que uno Y pueda esa es mi entregar. mirada. Esa comparto con usted, de mi mirada. Porque digo, y otro tema que le quería, ya porque así dejo a los compañeros, otro tema que le quería decir, más allá de las presiones, que es terrible, ¿no? Que a una fiscal la presionen para que tome una determinación diferente a la que había establecido. Eso es terrible. Es Y terrible. cuando proviene de la cabeza del poder, o sea, es terrible. Aparte, Pero- fíjese que si yo no hubiera tenido 3 colegas que Sí, estaría destituida. Y
estaría destituida. Sí, estaría destituida. Estaría destituida. Lo que le quiero decir es lo siguiente. También ADT, por ejemplo, que es lo que recibe cada una de las denuncias, ¿no? Y No, la distribuye. DPA. La DPA, perdón. La DPA. que tendría que haber dejado de funcionar. Nosotros nos autoasignamos cuando yo cuando era de flagrancia, Sí. me autoasignaba en la semana de mi turno. Ahí sí, todo lo que pasaba yo me lo autoasignaba. Porque muchos, por ejemplo, muchos colegas de ustedes, muchos abogados, protestan porque la DPA demora. 4 o Tiene 5 razón. meses. Exactamente. Y tenemos que elevar la denuncia a la Fiscalía General de la Nación y ahí a dedo se asigna el Entonces, fiscal. de repente hay delitos que yo sé que son muy graves, como puede ser la muerte de alguien, no sé, delitos, pero hay otros delitos que pueden ser delitos económicos, como por ejemplo los cheques sin fondo, etcétera, etcétera, que de repente no son absorbidos por la Fiscalía inmediatamente y no pueden ser tratados inmediatamente. Y es lo que yo le y de repente explicaba. tienen 7 meses, 8 Claro, meses, 9 meses. claro. Para una persona que no le pagaron los cheques, de repente es la ruina. Bueno, por eso yo le explicaba hoy cuando me planteó Piñe, ¿te puedo decir Piñe? Sí, claro, obvio. Cuando me planteó, o no sé si fue Piñe o fuiste tú, que me planteaste de por qué no seguir con el juicio oral. Sí, yo creo. La realidad es que entre que empecé este juicio y hice el acuerdo, se me duplicaron. Pasé de 330 a 650. Si yo hubiera seguido juicio oral, yo hubiera terminado con 3.000. Y ahí son 3.000 situaciones que para las personas es lo más importante del mundo. Porque son rapiñas, porque son cheques, porque, a ver, entonces hay que priorizar. Sí, Esa es la realidad. quiero volver a lo que estamos. Porque lo anunciamos además en el cierre del bloque. Ya estoy contigo, Patricia. ¿Qué fue lo que pasó con Leal? La vez que va a declarar como testigo, que anunció incluso, si no me equivoco, Patricia, ¿me ayudás? Que iba a hacer Está una archivada conferencia la causa. después. La causa está archivada por la otra doctora. Pero que la- vino de para- la la doctora doctora Y Flores. después Flores. termina, entra como testigo y se va como indagado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, ahí Porque tenemos... me acuerdo que todos había especulaciones Sí. de todo tipo esos días, ¿no? Sí. Yo lo he explicado varias veces, pero lo voy a explicar de vuelta porque sí está, sí, obviamente no está todo tan aclarado. En realidad... Pará, en el medio él va a hablar con el padre de Astesiano. Antes de ser citado como testigo, antes el de país ser se encuentra convocado. en Chuy con el padre de Está, con Astesiano. el pero padre ese, no, especial. ese es un tema, a ver, el hecho concreto de haber ido a la casa como eje central, nunca es el tema, nunca lo incorporé yo, que era la fiscal del caso. Eso lo habló el doctor Jorge Díaz, lo contestó el doctor Juan Gómez, lo contestó el doctor Camaño, y no era el motivo por el cual yo lo estaba citando. Bien. ¿Está? Vamos a ponerlo claro. Sí Bien. estaba esa situación, pero no era la principal por la cual yo lo cité. Astesiano sí dijo que esta persona estaba buscando contactarse con él para pedirle algo. ¿Sí? El ir a la casa del padre es una forma más. Cuando yo lo cito, lo empiezo a interrogar y él me dice primero de que en realidad él fue a la casa del padre de Astesiano porque lo escuchó en televisión. Pero en 7 minutos nomás cambió y me dice que en realidad había habido una persona que le fue a pedir que fuera a hablar con el padre de Astesiano para contactarse con Astesiano. Esa persona, me dice, era un vecino. Cuando yo le pido que me indique quién es el vecino para citarlo, para corroborar toda la información, me dice que no sabe quién es el vecino. Lo cierto es que Leal trabajaba en el Ministerio del Interior durante los años donde se extendieron la documentación que yo tenía detectada, que fue a partir del 2013, no porque antes no pasara, sino porque antes hay que ir expediente por expediente porque no estaba el sistema informatizado. O sea, yo tuve que tomar como fecha digamos, el momento en el cual estaba informatizado porque no tengo recursos humanos para ir para atrás. Entonces, integraba el Ministerio del Interior, claramente tuvo un interés, alguna participación para acercarse para algo, y había una persona que fue a su casa a pedirle que se contactara con Astesiano. ¿Fue con un policía en actividad? Eso dice Astesiano. Eso dice Astesiano. Sí. ¿Que fue a dónde? A la A la casa de... A la casa del Lo que padre. está claro que él dijo que, en esos 7 minutos también dijo de que, bueno, de casualidad estaba por el Chuy y fue a la casa del padre de Astesiano y era imposible porque la casa del padre de Astesiano se acaba de mudar y era en un lugar inhóspito que tenías que saber claramente. Leal no reconoció que fue con un policía, ¿no? Leal nunca más habló. Ujú. Entonces, yo, a los efectos de salvaguardar los derechos, porque ¿qué pasa? Ante esa confusión, si yo le sigo interrogando, estamos hablando de que puede cometer un delito de falso testimonio. Entonces, yo no lo puedo, sería un fraude procesal de mi parte. Lo único que hice es darle todas las garantías. No, Interrumpí. porque cuando uno va de testigo... Uno, No lleva abogado. y no puedes mentir. No puedes mentir. Cuando vas de Claro. diputado, pues,
muchos dicen, ¿se puede mentir o se puede tergiversar las cosas como para favor? O se puede no declarar O no directamente. declarar. Se puede Mari. creer. No, con respecto a esto que señalaba la doctora Fossati, en el caso de esta investigación, digamos que se comenzó porque Leal había cambiado, como ella dice, de carátula, ¿no? O sea, había pasado de testigo a indagado. Fue archivado Hay después imputado por que para mí, yo Ah, estoy de imputado, acuerdo, perdón, pero imputado. el Código por Civil de imputados. por la fiscal Flores, que fue quien después tomó el caso Astesiano cuando la retiran del caso, cuando el fiscal de corte Juan Gómez la retira a la doctora Fossati. Pero no es lo único, digamos, que se archiva. Otros dos colegas de ella, las dos denuncias que la doctora había realizado, también se archivan, ¿no? En el caso, la del caso con su colega, la que tuvo la situación que usted denunció violencia... Romano. El fiscal Romano, ¿no? Que usted lo denunció por Ah, violencia de género, también se archiva. No. El tema de la violencia de género es una decisión que tomó a nivel administrativo. Yo realmente, a mí me sorprende el fiscal general. Ah, bien. Yo pensé, todavía está, y va a estar el día eterno porque se van a abstener los fiscales, la denuncia mía por violencia privada. Yo opté por denunciarlo por violencia de género, porque era el criterio que tenía la unidad de víctimas cuando yo trabajaba. A mí, sinceramente, me llamó muchísimo la atención cuando leo el titular: Gabriela Fossati denuncia a Romano por violencia de género. Claro, a ver, yo me basé en el criterio que a mí me daba la UBIT cuando yo estaba en violencia de género. Me pareció muy bien que consideraran que no, porque yo en realidad creo que la ley de género ha sido muy útil, muy buena, nos ha permitido trabajar, pero también se han cometido injusticias. No todo lo que trajo la ley de género es positivo. Entonces me pareció muy bueno. Dije, bueno, hubo un cambio, por lo menos ahora son más cuidadosos. Pero estamos siendo coherentes. Claro, lo que es violencia de género es y lo que ahora, no. Pero... Lo que no es aceptable es que el fiscal general califique, junto con jurídica, como una pelea de pares cuando una persona, mujer, está en su casa laboral, porque mi despacho es mi casa laboral, ingresa un hombre sin permiso ni autorización, cierra la puerta, se interpone entre mi escritorio y la puerta y me empieza a gritar y acusarme de cosas que no correspondían, citándome personas, de una manera intimidatoria. Eso claramente es violencia. Él lo que él quería es que yo no le preguntara más por una actuación que él había hecho de mi trabajo el viernes que yo estaba de licencia. Y optó por ese camino que es violencia. Digo, la violencia es violencia. Lo que él había hecho era ir a escuchar a Astesiano, ¿no? No. Astesiano lo llamó y dijo... En realidad lo que yo le pregunté, yo tengo todo en WhatsApp porque él dijo después de que había habido una pelea y como tengo todo en WhatsApp y lo tengo, yo siempre registro todo, ya en esta profesión me acostumbré y preconstituyo prueba, en todo lo que hacía tengo prueba de todo. En realidad, yo llego y mi equipo, primero que yo me reintegré... Ahora, él toma el caso cuando vos pedís licencia. Sí. Él toma el caso con su Bien, para contextualizar un poco, ¿no? Entonces, el caso de Astesiano. Sí, en ese interín, Camaño presenta una denuncia, pide una audiencia en el juzgado. Él me manda una comunicación, él me manda un mensaje pidiéndome si yo podía ir a la audiencia de la otra semana. Yo digo, yo estoy de licencia, no puedo ir a una audiencia, me tengo que reintegrar. Mi equipo, cuando yo le digo esa situación, me dice que estaban pasándola muy mal y que me reintegrara. Cuando vuelvo el lunes de mañana, mi equipo me informa que el día viernes Astesiano había ido, Romano había ido a ver a Astesiano sin ningún integrante del equipo. Cuando yo le digo, ¿y dónde está el audio? Ah, no sabemos. Entonces le mando un mensaje y le digo, ¿me podés subir? Perdón, ¿el audio por qué? Porque cada vez que uno se entrevista... Sí. Tiene que grabar, decir la fecha, el lugar, dónde y con quién y registrar en audio toda esa actuación. Bien. Gracias, doctora. Gracias. No, porque hay cosas que no todo el mundo... Por eso, no, pero está bien la aclaración. Porque muy bien, muy bien. Bueno, entonces le mando un mensaje y le pregunto dónde está el audio. No le había dado el audio a nadie de mi equipo, ni ellos sabían que estaba. Ahí él me contesta, medio molesto, está en el sistema. A ver, la doctora sabe, si nadie informa de que algo está en el sistema, es imposible encontrarlo. Él debió comunicarle a mi equipo, primero que debió ir con alguien de mi equipo y después comunicárselo, no importa. Pero el audio estaba. El audio estaba. Bien. Cuando hizo el audio, en realidad todas las preguntas del audio eran dirigidas a analizar mi trabajo. No era su rol, él no es un sumariante ni mi jefe jerárquico. Y también había preguntas claramente dirigidas a lograr que él involucrara a alguien de presidencia, y de hecho lo logró.
porque Astesiano mencionó que Delgado lo había perjudicado Sí. y lo había cambiado de cárcel. Y la verdad que es un absurdo total, porque en realidad él cambió de cárcel porque estaba como formalizado y pasó a penado. Y la realidad es que ese hecho que él involucró como que hubiera sido un delito ya había sido investigado y se había manejado, es un hecho que no hubo ninguna ni irregularidad ni ilicitud. Usted está acusando a Romano de sesgar totalmente la investigación. Yo creo que Romano actuó absolutamente de manera infundada, inadecuada y bueno, y además considero que es un violento y un agresivo por lo que después hizo el lunes cuando no quería que yo le preguntara. Pero usted acaba de decir que quiso intencionalmente involucrar a alguien de presidencia. Y bueno, hay un elemento que no está en el sistema y que me enteré después, también ese lunes, que además de eso le había pedido a mi equipo de oficiales del caso que fuera a la casa de la esposa de Astesiano y nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle la condición de testigo intimidado, que le ofrecía la condición de testigo intimidado si él, de alguna manera, si ella le aportaba algo que le sirviera. Eso no estaba en el sistema, ese ofrecimiento no estaba en el sistema. Yo el domingo, cuando me enteré... Ahora, ¿por qué no te entendí? ¿Qué es testigo intimidado? ¿Qué beneficios tiene? No se identifica. Claro, el testigo bien. encubierto. ¿Y eso por qué a la mujer de Astesiano? Para que brindara información. La mujer. La ¿Por qué mujer suponía lo que la denunció. mujer tendría Y información? bueno, yo no sé por qué hizo eso, porque tampoco se lo dijo a mi equipo y tampoco lo dejó en el sistema. Bien. De hecho... Porque quizás sí haya sido la mujer, no nos olvidemos que había 2 teléfonos que era Astesiano, ¿no? No, está bien, pero Eso digo... tanteó. Bueno, No. yo lo que sí sé es que no estaba en el sistema, que a la otra semana, yo me enteré en el correr de la semana, el domingo yo lo llamo al oficial del caso Lescano y le pregunto si fue, me dice que sí, le pregunté por qué no estaba en el sistema y me dijo por qué no lo habían ordenado, que él fue por orden. Se confirmó que Romano fue y No, contactó. Romano no, que fue Lescano y Machado, los oficiales Lescano y Machado a la casa de la mujer de Astesiano, sí, me lo confirmaron el domingo. Yo pedí que hicieran un informe, me comuniqué con la superior de ellas que estaba en Brasil para aclararle de que Pero tenían que ingresar. bajo orden de Romano. De Romano. Bajo orden de Romano. Entonces yo le pedí que subiera un informe de esa actuación porque tiene que estar todo en el sistema. Los defensores tienen que tener acceso a todo lo que se hace. Eso lo ordené un domingo, el lunes cuando llegué fue cuando tuve la reunión y me trasladaron del caso. Doctora, Padre, Sí, a mí me quedó una interrogante y fue por qué pidió la reserva de las declaraciones del presidente y del secretario de la presidencia. La realidad es porque yo considero, a diferencia de lo que tú me parece que consideras, yo creo que... Yo no considero nada, simplemente le hice la pregunta. Bueno, yo te estoy respondiendo. Qué mujer dura esta. por No, favor. pero es que lo que pasa es que usted advierte conocer algo que yo no opine. Bueno, a ver, yo lo que, a diferencia de lo que me parece por la forma de preguntar y lo que me querés preguntar, yo sí creo que los fiscales, que integramos el Poder Ejecutivo, tenemos que, por sobre todas las cosas, proteger las instituciones. ¿Sí? Yo, hasta no saber cuál era el contenido de la información que se extraía, y con todas las filtraciones que se habían producido y que yo no los había podido controlar, la única manera que yo tenía de salvaguardar y de poder acceder yo primero a que accediera a la prensa, que es lo que me había pasado hasta ese momento, fue pedir la reserva. Primero, para ver si había alguna información que tuviera un valor institucional importante y que no fuera, digamos, que no estuviera vinculado con mi investigación y que pudiera ser descartada con autorización del juez. Y en segundo lugar, para enterarme antes yo que los periodistas de lo que había en las comunicaciones, que era lo que me venía pasando hasta ese momento. Ahora, pero el hecho de cuidar a las instituciones, ¿es algo que lo tienen establecido los fiscales? Claro que sí. ¿O es la una Constitución. opinión, digamos, de No, usted? la Constitución. De que tienen que preservar la institucionalidad. Por supuesto. Doctora, yo quiero volver al tema leal. En determinado momento, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, la tildó de que usted le estaba siendo mandado con el caso leal al gobierno. Sí, es un absurdo tan grande. Fíjese que yo le hubiera hecho favores, no hubiera pedido la detención de Astesiano y hubiera seguido sin saberse nada porque estas denuncias venían de años atrás. O sea, ¿qué favor le hice yo al gobierno si yo fui la única que tomó la decisión de pedir la detención de Astesiano? Igual, eso es un argumento, no sé cómo lo llaman los abogados, pero no es suficiente, ¿no? ¿Por qué Se no? puede actuar
y tal vez no actuar a fondo lo suficiente. Puede actuar, pero bueno, no lo suficiente. eso es si usted cree o sigue la línea de las suspicacias de Pereira. Yo creo que Pereira, en definitiva, no se controla, que tiene un problema de verborragia verbal, y en el caso puntual creo que lo que dijo afectó el honor personal de una funcionaria y mío. Y por eso presenté la denuncia. Ahora, Y por eso después finalmente se terminó archivando esa denuncia también. Pero perdón, Sí, se terminó sí. archivando, vamos a poner las cosas en claro, se terminó archivando también porque por el sistema que tenemos ahora, que a mi juicio no es garantista y se está aplicando mal. Porque nosotros lo que tenemos por las convenciones es nuestro derecho a tener nuestro día ante el tribunal. Si un fiscal archiva sin llevar el caso, y en este país en el cual no se introdujo, y para mí urge ubicar a las víctimas como querellantes, el fiscal decidió por mí, porque él dijo que había afectado mi honor, pero a él le pareció más importante el interés público. Eso lo tiene La que libertad de decidir un juez. expresión. Consideró que era pero- más importante la pero libertad de eso expresión. no lo puede decidir un fiscal que es un funcionario administrativo. Eso lo tiene que decidir un juez. Cuando hay dos derechos en contradicción, que se chocan, los únicos que pueden decidir cuál es prioritario, hay todo un sistema, hay varias teorías. Yo sigo la teoría de Alexis, que es ponderación de la afectación mayor, menor o baja, y bueno, de cada uno. Es solamente un juez. Por lo tanto, Está bien, está la yo lo mío opción del cortito. reexamen igual, ¿no? Lo mío Se bien reexaminó, se pidió el yo reexamen todavía y el nunca del fui, es fiscal que yo nunca fui subrogante. notificada todavía, les voy a decir la verdad. Bueno, eso no tengo pasa. idea de los motivos porque no me notificaron. Doctora, con referencia al tema de los pasaportes puntualmente, ¿no? Más allá del procesamiento de Astesiano y todo lo demás, ¿qué mensaje cree usted que recibió la población con el tema de los pasaportes? ¿Cree que de alguna manera la investigación alcanzó como para poder saber efectivamente cómo arrancó toda esta historia, qué mecanismos tiene? O sea, para darle algo más de información a quienes en este momento nos están mirando. A ver, yo estuve en el caso 5 meses, 4 efectivos porque estuve en la feria judicial. En el tiempo que yo estuve se avanzó bastante. Hay que descontar los días de licencia también, doctora, por los viajes que usted realizó y también las licencias correspondientes a certificaciones médicas. Licencia ordinaria. No, ninguna licencia médica fue tomada en el tiempo que yo estaba en las investigaciones de Astesiano. ¿Cómo que no? Si usted se certificó por estrés. Perdón, ¿y usted cómo sabe que yo me certifiqué por estrés? Porque lo dijo usted misma. No, yo no lo dije nunca. Y bueno, información es fue lo que justamente advirtió. lo que pasa en Fiscalía General. ¿Se Pero dan ¿se cuenta? puede saber algo Fue lo que concretamente? advirtió Porque usted no misma, terminó que se había tomado Ah, pero- No, licencia. realmente a mí que una porque periodista me estaba- esté preguntando información personal y habría que preguntar al fiscal de corte por qué filtra información reservada de sus funcionarios. Pero es que, en verdad, cuando salió esa información, doctora, usted no es la primera vez que asiste a un medio de comunicación. Yo no lo dije nunca. Y ya Usted lo ha- sigue haciendo afirmaciones en que ningún- no las ¿Me permite no las dije terminar? nunca. En No, ningún no. momento negó esa información. Capaz que, en todo caso, Yo porque lo que tengo que negar trascendió... lo que es mentira. No, capaz que en todo caso, lo que está claro es que usted se certificó, si yo no recuerdo mal, en 2 oportunidades. A ver, yo le Y voy se a explicar. tomó licencia también. Yo le voy a explicar. La licencia ordinaria Por estaba... supuesto. Bueno, Ujú. ¿me deja explicarle? Sí, no, la licencia ¿Le ordinaria. interesa digo. mi explicación? Por supuesto. Bien. Yo la licencia ordinaria la tenía pactada desde marzo del año anterior. Y nosotros somos funcionarios como todos. Supongo que usted se toma su licencia. Claro. Y era un viaje familiar. Me iba a ir a la Puglia, al casamiento de mi hijada, y me fui a la Puglia al casamiento de mi hijada, porque para mí la vida personal, quizá a tu edad, a veces yo a tu edad lo confundía un poco. Cuando A pasan usted le los molesta años, un poco la juventud, ¿no? No, Porque- me encanta porque yo tengo millennials. Yo le agradezco, la verdad, que usted está que mi edad, pero creo que no es ¿Querés que argumento suficiente ¿Termino como para... o no termino? Sí, ¿Debatimos sí. o te interesa la respuesta? No, me interesa. Bien. Así como... Si querés debatir, debatimos. Si no, te, si No, te pero interesa lo que la pasa es respuesta. que como ¿En qué estaba ya es la Bertini? segunda vez que hace ¿En qué- referencia a mi edad... Puglia, se fue a la Se fue a la Puglia Puglia. al casamiento de la querida hija. De mi querida La hija. querida la puse yo. Y pero lo está. bien que hice porque no avanzó mucho en el tiempo que me fui. La licencia puntual, a ver, voy a explicar. En total me habré tomado 15 días. Me llama la atención que tanto se preocupen de la mía y no se preocupen de otras licencias. Por ejemplo, de Darviña Viera, que trabajó 3 años. ¿No? Pero más allá de eso, yo te voy a explicar un tema que es real y que no lo tengo ni por qué decir, pero me obliga mi jefe al filtrar esas cosas. Yo tengo un problema de autoinmunidad. El jefe lo sabe muy bien, porque cuando yo tuve a mi última hija, la que está allí, yo hice una trombofilia y allí se acababa de detectar un problema de autoinmunidad y ahí detectaron por qué yo había tenido que estar en reposo durante los 2 embarazos anteriores. Y es un problema de que en realidad cualquier situación
de demasiado estrés te altera los valores. Cuando yo me sentía mal con dolor de cabeza, lo primero que hacía, yo ahora estoy en COSEM, antes estaba en otro, hay que ir al americano. En el americano te hacen un análisis de tus valores y se organizan. Porque la verdad que los valores, a ver, por ejemplo, llego con presión de 7 y yo estoy bárbara. Entonces, la realidad es que cuando me ven los valores, te dicen, no, usted no puede trabajar y me dan la licencia por 30 días. Claro. Cuando voy con mi médico, a ver, yo tengo la suerte de tener varios problemas de salud, pero tener una familia de médicos que me ha cuidado y así estoy, impecable a esta edad. Y esa es la realidad. Yo tengo como 14 operaciones vinculadas con este tema. Por lo tanto, cuando voy a mi médico, fácilmente mi familia me logra controlar todos los valores y a la semana estoy bien, o a los 4 días estoy bien. Y yo no me voy a quedar 30 días si yo estoy bien. Me reintegro. Yo no tengo la culpa de que si voy al americano me quieran indicar 30 días porque mis valores están mal. No, está claro. Yo digo, le agradezco igual de todas maneras el que haya dado esta explicación, no era el objetivo. Simplemente cuando usted dice cuánto tiempo trabajó en el caso Astesiano, simplemente hago esa salvedad. No, pero no, las licencias que usted se tomó, no, pero estás equivocada, que no corresponden, el acuerdo digamos, Astesiano fue en febrero, pero estás equivocada. No, porque el acuerdo... simplemente hago referencia. Dale, termina con Patricia, vamos con Julio. Dale, es que termina las ideas mal. Yo el acuerdo de Astesiano lo hice antes de la licencia. A mí los valores se me alteraron cuando empezó la presión de los integrantes de Frente Amplio. Usted se había tomado licencia en enero. Usted se había tomado licencia en enero, su licencia reglamentaria. Claro, la licencia... No tengo más remedio. Es la Ahí va, feria por eso. jurídica. O sea, en enero esa, no tengo más remedio. Más la anterior, en el segundo semestre del 2022. La feria judicial, todo. A la ver, feria judicial. No, eso está clarísimo. Yo no me tomé más licencia. Pero estoy hablando simplemente que en el caso, digamos, en concreto, cuánto se trabajó, y usted señaló 4 meses. No, 4 meses fueron exactos. Por eso. ¿Querés escuchar? Es que la estoy escuchando, doctora. Trabajé simplemente todo haciendo la octubre. salvedad de la licencia. Trabajé medio octubre, medio noviembre, todo diciembre y febrero. Claro. Ahí están los 4 meses. Ahí voy nuevamente a lo que le pregunté. ¿Qué es lo que le podemos decir más allá del procesamiento de Astesiano, etcétera, etcétera, etcétera? Y de todo este raconto que usted ha hecho. El tema de los pasaportes. Los pasaportes. Ahí está la idea. Yo en realidad lo que veo, a ver, uno puede ver la parte del vaso vacía y la parte llena. La parte vacía es que había mucha desprolijidad en el otorgamiento de esa documentación y no solamente fue era en el consulado de Rusia, sino que había otros consulados y también había problemas con esa documentación acá. La parte llena del vaso es que a partir de esa investigación que yo hice se autoinvestigaron todas las dependencias públicas. Por lo tanto, yo supongo que ahora los protocolos son mucho más rígidos. ¿Qué pudo establecer en su investigación con Astesiano cuándo comenzó este sistema? Y con las 4 personas que están involucradas en la Asociación para Delinquir lo ubicamos a partir del 2016. Del 2016. Bien. Porque tiene mucho dulce, tiene lleno, no se puede creer. Tan tremendo. Para que termine el domingo. Dulce la vida. Sí, para endulzar la vida. Después de... Pesa de verdad, no estaba Es como el así sistema de palo y zanahoria. No. Policía bueno, policía malo, ¿no? Policía malo. Pero todo mal, pero tomá. Llevar los alfajores guachos que son espectaculares. Bueno, oyendo, Patricia. Sí, medio octubre, medio noviembre, diciembre y febrero me dan 3 meses, no 4. La juventud a veces tiene sus contras, pero en este caso contar por ahora lo sé. Y lo que quisiera saber, ¿puedo hacer una inquietud? Permítame, ahora. No, pero permítame. Permítame, así termino la idea. Lo que sí es cierto, a mí me parece, y coincido muchísimo con la doctora Fossati, que este sistema actualmente no da las garantías para que efectivamente la corrupción pública pueda ser investigada en su totalidad. Y ciertamente que los tiempos en este caso me parece que dejan claro y en evidencia si se terminó, digamos, y se logró ir a fondo con todas las personas eventualmente involucradas. Gracias, Patricia. Fossati. No, yo tengo una sola duda para Patricia. En realidad no sé si es cierto, creo que no. Quiero creer que no. ¿Es cierto que en un programa de radio tú preguntaste si la doctora Fossati tendría un tatuaje? ¿Cómo? Te escuchas. ¡Qué final, ¡Qué final! ¡Qué momento! Tengo un tatuaje, la letra de mis hijos. No, yo no pregunté si tenía un tatuaje. Yo sé que usted tiene aspiraciones a ser periodista, pero al igual que como tienen los fiscales que tienen una metodología de trabajo, nosotros también. En este caso se lo contesto. No tengo aspiraciones. Las preguntas tengo habitualmente propuestas. las hago yo. Te digo, pero tengo aspiraciones, tengo propuestas. Sí, sé que sí, bueno. sé que sí, por eso mismo. Muy bien. Así que será un placer en todo caso tenerla
digamos, como colega. Pero bueno, también, al igual que hacen los fiscales, No, sí. para hacer esta tarea, para hacer este oficio, hay que estudiar, profesionalizarse y lleva un tiempo. No pregunté, la verdad, no me interesa Eso me absolutamente dijeron, en lo eso más me llamó mínimo la atención, en no lo que quiero creer hace que no era a cierto. sus cosas, digamos, personales. Quiero creer que no era cierto. Si se habrá dado cuenta, Lo raro que te escucharon todas a lo mis largo de escritas, todo es este raro. programa, yo simplemente me enfoqué en lo que tiene que ver expresamente con lo que hacía a su tarea como fiscal. No. Creo que eso quedó claro para usted y para a la mí me audiencia. quedó claro que mis escritas te escucharon preguntando eso un día que estaban bromeando. Yo creo que si usted me trae el archivo Sí, le voy a pedir de que yo pregunté te lo voy a eso mandar. en un Te lo voy a programa de mandar a través radio. ella. Te voy a mandar a ella. Estamos en el Tráigalo. mundial del ping-pong. Gracias. Gracias, Fossati. No, pero la verdad, yo puya. me hago cargo de lo que digo. La audiencia lo sabe, me escuchan en Carve, me escuchan en Radio Cero y me escuchan acá. De lo que yo digo, me hago cargo de absolutamente todo. De lo que no digo, no. Gracias, Fossati, por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias. A casi todos. Casi todo. Bueno. ¿Me sacás afuera a mí? No me sacás afuera a mí. Vos que Pará, la ¿pero escuchaste tenés todo. chance de ser periodista? Me han ofrecido. ¿Panelista? Me han ofrecido. No, me han ¿Pastora? ofrecido. No, pastora. ¿Iba a ser no, no, periodista o soy abogada? agnóstica. Terminaste siendo abogada porque creo que tu padre te dijo que siendo abogado también Yo había podía hecho ser un curso de periodista. periodismo porque no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación y mi padre me dijo exactamente que era el 82, no existía. Creo que en el 85 se estableció la carrera Ciencias y me de la dijo que fuera Comunicación, sí. abogada y luego elegía. Bueno, muy bien. Gracias.